Hola, hola, ¿cómo estamos? Hola, hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto me da el reencontrarnos a través de la tecnología. ¿Cómo El te gusto es mío. va? Muy bien, muy bien. No me quejo. Qué bueno, me alegra mucho cuando se te ve, se te nota. Eso es lo importante, el expresarse. Y nosotros vamos a dar inicio en esta tarde y noche, pues 18 horas en Ecuador, también en Chile, porque nuestro querido invitado Jonathan Córdoba se encuentra en este momento en Chile, en Talca, ya nos va a contar. En todo caso, desde Chile, Estados Unidos hacia Ecuador, que es lo que nosotros tenemos esta tarde y noche y nos acompaña en conversaciones frente al mar, donde navegaremos entre dos mundos que parecen contrastar, pero que en manos de nuestro invitado se entrelazan de una manera fascinante. Hablaremos de números, de empresas, pero también de letras, de poesías, de cuentos que trascienden fronteras, desde el mundo editorial hasta la gerencia de una juguetería en Talca, Chile. Su vida es una amalgama de experiencias y pasiones. Es un honor recibir en este espacio virtual a un ingeniero con el alma de poeta, a un hombre de negocios con el corazón de escritor, a Jonathan Córdoba. Bienvenido a nuestras conversaciones frente al mar que prometen ser inolvidables. ¿Cómo te va? Muy bien, encantado de estar aquí. Ay, sí, yo también cuando supe, y eso haciendo un paréntesis antes de iniciar esta conversación ya un poco más estructurada, cuando supe que estabas en Chile realmente me puse muy contenta. Conozco de cerca el trabajo, lo que has venido haciendo, el tema de la literatura sobre todo, es incursionar en muchos temas cuando se está en Ecuador, en unas situaciones totalmente diferentes a las que nos ofrecen los lugares en donde nos encontramos en este momento. Y saber que estabas allá, creo que fue hace como 2 años, ¿verdad? 1 año y medio, más o Ujú. menos, en el que nos conectamos me dio mucha alegría porque sí, a veces se habla mucho de las fugas de cerebro y es que sí, pasa y a veces es necesario. Definitivamente creo que cada vez me voy dando cuenta de que tiene que darse para poder hacer el boomerang, regresar con más fuerza. Y sobre todo, a veces no regresar del todo físicamente, pero regresar toda esa experiencia a partir de lo que las otras personas también puedan aprender de las vidas que estamos entregando de una u otra manera. Algunos nos arriesgamos un poco más, efectivamente, pero otros a lo mejor prefieren seguir cómodamente o esperar a ver qué pasa. No está mal, pero hay otros que somos muy aguerridos y queremos ver cómo salimos del cascarón, pero desde adentro. Y nos lanzamos. Sí, nos lanzamos. Es que sabes que dicen que, bueno, se dice, si no te lanzas al vacío, ¿cómo sabes si tienes alas para Ujú. volar? ¿No? Es la única manera de darse cuenta que efectivamente las alas están ahí. Entonces vamos a empezar esta primera parte de este segmento como un poco indagando la trayectoria profesional de Jonathan, ¿no? Hablamos un poco de los inicios, cómo fue que decidiste ingresar a estudiar esta carrera de ingeniería comercial y empresarial y luego después dar el salto al mundo del literario.
Bueno, eso sí fue una transición bastante tropezada, pero más o menos la historia comienza a los 16, 17 años que yo comencé a escribir, pero cosillas muy pequeñas que agradezco mucho que estén perdidas porque eran más que nada ideas adolescentes y una literatura muy primitiva para lo que vendría después. Así que realmente lo que yo aprendí es a expresarme en un mundo donde parecía un acto revolucionario expresar algo. Parecía que todo el mundo de repente tenía que quedarse callado, parecía que estaba prohibido opinar, sobre todo a la gente joven, por decirlo así. Y de repente me vi con que la palabra era un buen método para lograr eso, así que toda la vida me dediqué a estudiar un poco de expresión oral y escrita y todo lo demás, pero sin prestarle mucha atención, honestamente. Ya cuando terminé yo el colegio, terminé estudiando ingeniería comercial en la ESPOL, porque de alguna manera siempre quise ser un ejecutivo. A mí me gustaba mucho ver las telenovelas que compartía con mi madre, por ejemplo, que en esos tiempos uno tenía que compartir la televisión sí o sí, porque había una sola en la sala y se acabó. Entonces, si la mamá veía novela, uno tenía que ver la novela. Novela. Es verdad. Entonces allí vi novelas del tipo Café con aroma de mujer, Betty la Fea, donde manejan ambientes empresariales y se ven todas las áreas de una empresa y me gustó bastante cómo abordaban esos temas. Entonces me gustó desde pequeño, así que yo dije, yo quiero ser ejecutivo, me gustan estas vidas y algún día voy a tener una. Entonces me metí a estudiar en la universidad de eso de allí. Oye, pero qué gracioso, ¿no? Porque estar en una televisión, frente a una televisión, compartir pantalla, como tú dices, y son dos mundos, dos cabezas, ¿no? Mira, tú concentrado en los temas empresariales y cómo se veía un hombre en el sentido ya más bien del negocio, de los negocios, y nosotros ahí llorando por la telenovela y el amor y la situación trágica. Y también disfrutaba yo mucho de las tramas porque era imposible no identificarse con algún personaje. Entonces ahí ya fue surgiendo un poco el panorama, un lado destinado a los números y los negocios y otro lado inclinado a contar historias, porque esa atracción a los negocios vino de una historia y asimismo pues de Mm. compartirlo con mi madre, que a final de cuentas ella también escribía pequeñas cosillas en su agenda y yo de pequeño ya las veía, entonces de alguna manera siempre coexistió eso de ahí. Ella era secretaria de gerencia en una empresa también, así que sus apuntes, las visitas a su trabajo siempre estaban relacionadas con negocios, siempre estuvo allí. Y sí, parece mentira y también eso que mencionas, a veces la necesidad y las situaciones que se crean dentro de los ambientes familiares hacen que los hijos cuando las mamás trabajan o los papás o ambos vayan a los trabajos y parece mentira, a veces se absorben cosas que uno no lo ve por la cotidianidad, ¿no? Ya el joven, el niño se concentra y también hace que eso pues vaya formando, vaya siendo parte de la formación, cosa que es bastante interesante. A veces se dice que sí, a veces pareciera que es mucha literatura el hecho de que uno diga que no es que no hay que hablar, también ver es importante es seguir el ejemplo para que eso pues precisamente sea lo que marque los que vienen detrás de nosotros, ¿no? En la formación de ellos. Pero en este caso, en la parte de lo que es como ingeniero comercial, mientras estuviste en Ecuador, ¿pudiste hacer carrera con eso? ¿Te pudiste pues, poner el terno y salir a hacer a los negocios? ¿Cómo pasó? Bueno, es que entre las dos cosas incursioné y más que nada por modo de supervivencia. Yo daba clases desde los 15 años de matemática, de lenguaje. Allí fue que conocí a sus hijos dando mis tutorías. Así que de repente yo le agarré mucho amor al área educativa. Entonces, al salir de la universidad, realmente me concentré más en la docencia y en practicar cosas educativas que en la misma ingeniería comercial. O sea, como que la dejé un poco aparte. Mm, Y a la vez me gustó mucho la investigación académica, porque yo hice una empresa dedicada a hacer trabajos académicos, proyectos, asesorías a empresas y todo el asunto. Entonces ya yo me relacioné mucho con la redacción académica
y la redacción académica me llevó a la redacción literaria. Entonces la educación fue como el punto de transición entre la carrera de ingeniería comercial y la parte literaria de mi vida, por decirlo así. Sí, tienes razón. Y cuando mencionas que efectivamente estuviste como tutor de mis hijos, fue una bendición. Fue una bendición y eso es importante comentarlo. En el mundo diario, ¿verdad? Uno está trabajando, tiene que generar recursos, etcétera. Y fue como ese punto de quiebre en el cual apareciste tú como un ángel, porque es verdad, uno tener que regresar a casa y de paso tener que lidiar con temas de estudios, que se le va uno se le van los nervios y uno comienza a tener situaciones que antes de ayudar a los hijos los afectan, definitivamente. Y esta es una ayuda mutua. Por un lado, lo que tú hacías para poder ayudar a mis hijos a la tutoría de sus estudios, y por otro lado, a mí me ayudabas con el hecho de que yo podía llegar a casa y decir, chico, vámonos al cine, que hoy hay una película bonita. Entonces ya no estábamos preocupados de que no has hecho la tarea, ya no busca la pegatina de no sé qué para... No, no, no. Entonces eso fue muy bueno. Pero aparte Se de acabaron eso, las peleas. se acabaron las peleas, es que fue increíble, teníamos más tiempo. Es que mientras yo estaba trabajando, tú estabas trabajando y ellos estaban trabajando. Entonces luego todos teníamos el tiempo para poder hacer lo que podíamos. Los fines de semana no eran problemas, porque ya no era a las 12 de la noche ir a comprar La a comprar la cartulina. cartulina. Yo recomiendo a todo el mundo que tenga que trabajar y que atender a sus hijos en ese sentido, pase eso a una persona profesional, capacitada. Hay muchos chicos como Jonathan que pueden salvarnos la vida y sobre todo las relaciones familiares. Es fantástico. Entonces, y más allá de eso, que tenía dos hijos en ese entonces en el ámbito de la tutorialidad, eh, que eran muy eficientes porque ellos ya sabían que tenían que llamarte, o sea, ni siquiera tú tenías que ir así, o sea, voy, no, sino que Jonathan, ven, que ya estamos listos. Entonces, eso también ayudó bastante, definitivamente. O sea, a ellos les gustó y creo que fue una etapa bastante buena para poder generar esa situación más suavizada, ¿no? En temas familiares. Ahora, cuando tú empiezas y bueno, ya tienes tu carrera y ya has sacado el título, que es lo que incluso a nivel familiar siempre se aspira, cómo haces ese paso? Cuéntanos sobre tu paso por la editorial Sabotaje y Salto al Reverso. Bueno, luego de ya yo terminar de sacar el título en el 2012, sí, en el 2012 yo lo terminé de sacar porque he usado el trámite 2 años, realmente no tenía ningún apuro, estaba viviendo muy a lo hippie en esa época, así que me tomé muchas cosas muy suaves. Y ya cuando yo saqué el título, pues estaba yo coqueteando con la literatura por motivos personales, porque yo me puse a estudiar de manera autodidacta, siempre he sido autodidacta, psicología y literatura, y sobre todo la relación que existían entre las dos. Me gustó mucho eso de allí, como habían psiquiatras que eran escritores, escritores que abordaban la psique humana, entonces ya desde allí me empezó a interesar la literatura como un ejercicio psicológico más que cualquier otra cosa. Entonces me di cuenta de que de tanto estudiar eso de ahí, porque realmente no fue un don natural, yo siempre digo que fue un don artificial, una cosa que uno mismo se crea a punta de estudio y constancia, porque hay gente que cree que si no ve resultados en un año ya no sirve para eso, pero resulta que en 2, 3 años de repente puede ser muy bueno en eso, pero depende mucho de la actitud y de en cuánto tiempo uno esté dispuesto a rendirse. En este caso, mi tiempo para rendirme es nunca, no me gusta rendirme, así que si yo empiezo algo así me tome 5 años, yo lo voy a hacer y me voy a volver bueno en eso porque me gusta, porque eso también es un componente importante, que a uno le guste eso de ahí. Si no hay pasión de por medio, las cosas no cuadran, pero si hay pasión de por medio y dedicación, todo funciona. Y eso aplica para las relaciones amorosas, las relaciones familiares, las relaciones con un arte y las relaciones con una profesión. Sí, definitivamente. Cuando hacemos lo que nos gusta, mira,
puede pasar lo que sea alrededor nuestro, que nosotros vamos a seguir. Vamos a seguir porque nos mueve esa pasión, definitivamente, nos mueve la pasión, nos mueve el deseo, pero sobre todo la curiosidad, ¿no? Permanentemente ese trabajo de investigar y sobre todo que te vas encontrando en el camino, como tú dices, ¿no? Ingeniería comercial, luego literatura y cómo así entras a este otro aspecto. Y parece mentira, pero todo va uniéndote, todo va haciendo una simbiosis perfecta. Nada es casualidad, todo Hay algo, está por... hay algo Sí. que es importante en todo ese proceso y es más que nada, y eso de allí le puede servir a cualquier cosa que emprenda lo que sea. Eso es lo bueno de saber de proyectos, que los proyectos pueden ser cualquier cosa, desde hacer dieta hasta poner una juguetería. Un proyecto es cualquier cosa y cuando uno se toma cualquier asunto de la vida como un proyecto, termina ejecutándolo bien, porque la palabra proyecto le da más solemnidad. No es un plan, no es la dieta, no es el negocito, no, es el proyecto. Y cuando uno le da ese toque de seriedad, cambian muchas cosas. Por ejemplo, y tiene que ver mucho que ver, hay gente que dice que el orgullo es malo, pero no necesariamente. Cuando el orgullo es desmedido, injustificado, o ya se vuelve arrogancia, tal vez sea mala, pero cuando el orgullo es por el trabajo de uno, por ejemplo, eso ya redunda en la satisfacción. Entonces hay un componente de ego saludable allí. Yo estoy escribiendo y siento que estoy escribiendo bien. ¿Por qué no exponer mi trabajo en un lugar? Entonces yo comencé buscando revistas literarias. Empecé desde las más pequeñas aquí en Chile, que tuve un contacto con una revista de tinte social que se llamaba Pluma Roja en su tiempo. Era una revista digital muy pequeña, pero que estaba hecha con mucho cariño y la hacían editores chilenos. Me acuerdo tanto de Pablo Mirlo, que fue el que me invitó a escribir, y yo escribía cuentos de ciencia ficción, cuentos futuristas, donde ya fui yo dándole, dándole forma a lo que iban a ser luego los temas de los que yo iba a escribir. Y Ujú, eventualmente contacté con editoriales, revistas, hasta que llamé la atención de un editorial de México, Salto al Reverso, y con mi trabajo me volví coeditor allí. Entonces ya publiqué yo en libros, en todo lo demás. Entonces hice lo que muchos escritores lo tienen como meta, publicar y publicar de forma internacional. Entonces me sentí muy satisfecho y dije, pues ya cumplí mi propósito aquí por ahora, porque las etapas de la vida siempre son cíclicas, van y vuelven, van y vuelven, uno no siempre las termina, uno las pausa y las retoma, así que como yo pausé mi carrera y la vine a retomar después de ujú, algunos años y de ahí empecé a estudiar otra vez negocios que me metí en la maestría y ahí ujú. ya retomé esa faceta otra vez. Sí, definitivamente uno persigue definitivamente esos sueños y cuando tú hablas de proyectos, ¿no? A veces sí, de hecho a la gente le asusta un poco el tema proyectos porque tiene que, antes de empezar a armar un proyecto, tiene que conocer el problema y atacar el problema y a ese problema buscarle una diferentes formas de solución. Perdón. Entonces, uno dice, ¿cómo hago el árbol de problemas? Perdón, que estoy con... me da garra. Uno dice, ¿cómo encuentro la solución a cada cosa o cómo voy a enfrentar este problema? Y efectivamente, en la vida, desde los inicios, desde uno mismo, tiene que manejarse a través de un proyecto de vida, porque el desorden con el que nos manejamos, digo a nivel general, es precisamente ese, el no tener una forma ordenada de hacia dónde queremos llegar. Entonces uno dice, quiero estudiar tal cosa, pero no sabemos para qué. Queremos llegar a tal lugar, pero no sabemos a encontrarnos con qué. Queremos hacer una dieta, pero no sabemos si realmente eso es lo que necesitamos o necesitamos tener una vida saludable que nos lleve hacia un estatus de vida más saludable y mejor. No, a veces estamos haciendo las cosas para agradar a terceras personas, para agradar al otro, queriendo tener la gracia del otro, que estás actuando bien, tener el comentario favorable, que ahí sí
es un ego que el que nosotros no es el que tenemos que alimentar. O sea, ese es el que no queremos alimentar. O sea, no solamente que nos estén diciendo, sí, estás haciendo bien, estás teniendo esto bien, con que tú sepas que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien y dentro de las directrices que tú tienes pautadas en tu vida, con eso ya tienes bastante, porque no sé si te pasa, pero o te pasó en algún momento durante este interín, cuando uno sale de su espacio común y se interna en un nuevo espacio, ya te das cuenta que hay cosas que pierden totalmente el sentido y que la única cosa que existe eres tú, Ujú. tú y lo que viene hacia adelante. Uno Y piensa que el eso, mundo se va a acabar y resulta que dos cosas son mentiras. Número uno, el mundo no se no, acabó. Y número dos, nosotros no nos morimos y seguimos allí y somos los únicos que importamos. exactamente. Entonces, eso no quiere decir que en esa búsqueda personal, al estar rodeado de otras personas, no vaya a sufrir afectaciones, ¿no? También se da, pero es parte de los procesos y no es fácil decirlo y no es fácil enfrentarlo. Sentarse aquí así para ti es fácil decirlo, no, porque todos hemos vivido situaciones y no se puede decir, y no estamos hablando desde el que a tú no te ha pasado, a ti no te pasó, no, o sea, todos en algún momento de nuestra vida lo vivimos. Pero entonces, luego de que tú tienes todos estos acercamientos y empiezas a tener estas editoriales a tu orden, entonces ahí está esas publicaciones, esos reconocimientos que vienen a llegar, ¿verdad? Tú has publicado en revistas y antologías en diferentes partes del mundo, o sea, dime en México y a partir de México salieron a otro lado. ¿Cómo fue esa etapa y hasta dónde llegaste a poner el punto, como tú dices, punto seguido y está en espera? ¿O sigue en espera o estás en otro ambiente y en otra situación? Bueno, la verdad es que mi paso por la literatura también ha tenido su proceso. Primero esa literatura inmadura de la adolescencia, luego un poco empezar a hacer ejercicios que a uno le parecen buenos y los publica, luego de eso ya tratar de exponerse ante otras personas que escriben, que ya es por publicar un blog, por ejemplo, que yo en su momento tuve mi blog, en este momento lo tengo cerrado porque no estoy escribiendo, estoy dedicado a mi nuevo trabajo y a mi nueva relación. Y aún así, realmente yo inicié primero para ver hasta dónde podía llegar. Primero, pues probando mis límites. Tal vez pueda no escribir poesía o solo me quede en la poesía. Tal vez sí pueda escribir cuentos. Tal vez pueda hacer una serie de cuentos. Tal vez pueda escribir después de eso una novela. Entonces, más que nada, el progreso en la literatura fue el qué tal sí, literalmente, a prueba y error. Me gusta esta revista, voy a mandar un cuento a ver si me lo aceptan. Hay una convocatoria en internet, entonces voy a postular. O sea, uno no puede esperar que le caiga a la editorial del cielo, uno tiene que buscar, es como la búsqueda de trabajo, uno tiene que poner la hoja de vida. Si uno no tiene contactos, palanca, como decimos en nuestro país, Ecuador, a veces no se llega a las cosas, pero no significa que sea el fin del mundo. Yo no tengo palanca, se podría decir, como vulgarmente decimos en nuestro país, soy hijo de nadie, en teoría, pero eso no significa que no pueda crearme yo mismo mis propias oportunidades. Así que yo empecé literalmente a acosar a cada medio literario semiprofesional que yo veía, primero de novatos, luego de un poquito más profesionales, luego más pulidos, hasta que finalmente llegué a la escritura semiprofesional y profesional. Pero en diferentes medios, me acuerdo que publiqué en revistas pequeñas de España, en revistas de Chile, en un club literario en Inglaterra, que lo dirigían dos editoras argentinas, que me invitaron y yo les dije, ¿quieren que les mande una muestra de mi obra? Y me dijeron, no, ya la leímos y por eso te estamos invitando. Y yo así como que, caray, soy yo. ¡Qué increíble! Sí, luego Increíble. pasó lo de Salto al Reverso, fui publicado en esas revistas mexicanas y luego Mm. de eso, pues ya yo mismo sentí la necesidad de crear un universo propio y ya yo creé proyectos literarios propiamente, ya
una serie de libros, de cuentos, pero que están conectados entre ellos, una estructura mezclada entre el cuento y la novela, que se llama literatura hipertextual. Estaba yo haciendo experimentos con eso, pero los pausé porque ya había sentido que mi etapa en el ámbito educativo ya había terminado. O sea, ya sentí que yo había dado lo que tenía que dar. Así como uno sabe cuándo tiene que lanzarse, también tiene que saber cuándo retirarse y cuándo ya el asunto ya se cumplió, o cuando uno ya tiene el honor de decir, mi labor aquí ha sido cumplida y me retiro a seguir con mi vida. Así que yo inmediatamente terminé la maestría, recibí la oferta para trabajar aquí en Chile. Aquí en Chile me contrataron para administrar una juguetería. Estaban confiando netamente en mis habilidades profesionales recién adquiridas en teoría y les interesó mi perfil y me invitaron al proyecto y pues formé parte del proyecto desde el principio. Y ahora pues orgullosamente estamos manejando juguetería Discovery acá en Talca, que está considerado, no lo digo yo, como dicen los memes, lo dice la ciencia, que es la juguetería más grande de Talca. Así que es un trabajo difícil porque hay que posicionar un tipo de negocio que realmente no existe. A veces es más fácil competir en un mercado donde ya existen los competidores y se sabe lo que hay Ujú, que hacer, claro, pero ir a abrir mercado es una cosa muy diferente y muy más difícil. diferente. Así es, y es justamente la parte en la que vamos a entrarnos ahora. Ay, ay, creo que se nos fue el internet. A ver, Jonathan, aló, Jonathan, hola, 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 se nos fue la Sorry, conexión. perdón, pequeño percance técnico aquí. Les decía que, ya, uno en las etapas de la vida le van gustando diferentes cosas, pero ya cuando uno siente que algo le gusta más que otra cosa, ya uno tiene que decidir, porque si bien es cierto, uno puede hacerlo todo, no puede hacerlo todo al mismo tiempo. No, al mismo tiempo. Y ahí es que vamos a entrar a esta Eh, otra parte. Ya vamos a entrar ahora entonces de las letras a los juguetes, de las Ujú. letras a los juguetes. Entonces tú estás precisamente actualmente gestionando en una juguetería en Talca. Me gustaría saber cómo te contactaron, cómo llegaste allá y de qué manera estás compaginando. Si sigues con el tema literario o estás dedicado 100% al empresarial, pero sobre todo yo veo que ahí das un salto, pero ya no al reverso. Era lo que te decía. Yo veo que tú das un salto hacia adelante. Y al final me acuerdo de aquellas conversaciones que hemos tenido así rápidamente por Messenger cuando yo estaba acá, tú estabas allá o en el mismo Ecuador, en donde tú mencionabas a la piedra filosofal, que tenías tú tu propia piedra La filosofal. tengo Y, tatuada todavía. ajá, exacto. Y ahí tú decías, el amor como la piedra filosofal puede tomar muchas formas. Al Ajá. final se cumplió esa profecía. Sí, 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 sí. Bueno, Real- entonces el- empecemos por el tema de la gerencia y ahí vamos a seguir desarrollando el tema. ya, bueno, pues, como dicen en los juicios de los Estados Unidos, juro decir la verdad, toda la verdad Toda y la nada verdad. más que la verdad, Por favor, señores, paren la oreja que vienen las confesiones. porque a usted no puedo mentirle. No, no, ni lo dudes. Ya, yo estaba trabajando en un colegio de Guayaquil, estaba dando clases de matemática en el colegio Delfos. Ah, sí, sí, sí me acuerdo. Estaba también dando clases de informática y me estaba yendo muy bien en el área educativa, pero yo me sentía muy inconforme. En esos mismos tiempos yo estaba conversando con una amiga muy querida que había migrado de Ecuador a Chile. Ella es químico farmacéutica y ella es mi actual pareja. Ya, Oh, ya.
me comentó sobre el proyecto y me dijo que necesitaba a alguien con mi perfil. Entonces, como ella estaba por unos asuntos de negocios también en Ecuador, pudimos encontrarnos en una cafetería y conversar. Entonces, ahí me comentó sobre el proyecto mientras comíamos, me comentó de su vida, el proyecto me gustó bastante y ya ella me había conversado mucho y ella me enseñó mucho de eso, porque realmente su criterio profesional yo lo respeto bastante. Me acuerdo que ella ya tenía un criterio profesional que a mi concepto estaba muy alto cuando yo todavía estaba en mis años hippies de fiesta en fiesta y de aquí para allá, cuando ella ya estaba pensando en el futuro y los negocios. Entonces yo Con siempre tu piedra filosofal en la mano. con mi piedra filosofal en la mano construyendo objetos invisibles y literales. Invisible, sí, literal. Entonces, ella siempre me mantuvo como con los pies en la tierra en las conversaciones que siempre tuvimos porque nunca perdimos contacto. Entonces, ella me dijo antes de venir a Ecuador, ni siquiera me había dicho que venía, que ya cuando una persona se siente incómoda, inconforme en un lugar o con un trabajo, y es hora de replantearse decisiones radicales. Me acuerdo tanto porque esas fueron las palabras exactas. De manera que cuando ella me ofreció el trabajo y me explicó el proyecto, obviamente antes tuvimos toda una tarde conversando hasta que ya le dije sí. Y la primera decisión radical es que en ese mismo rato regresé a mi casa no a preguntar ni a pedir permiso, sino a anunciar que en 2 semanas me iba a Chile. Así de sencillo. Hola, ¿cómo están? Me voy a Chile en 2 semanas. Todo el mundo, Guau. así, guau, ¿qué pasó aquí? Entonces, tenía que hacerlo ese mismo día. Llegué a la casa a redactar mi carta de renuncia al Colegio Delfos, a entregar ya el puesto por allá, a hacer mis trámites para sacar pasaporte porque nunca O había sea, fue viajado. así de violento, o sea, todo, Yo es que si te detenías a a pensarlo, pensar, capaz que no, no salía, no salía. era la oportunidad que yo necesitaba. Yo había pasado por una muy mala racha en cuanto a salud y en cuanto a lo económico, porque me costó mucho la maestría y no la podía sostener muy bien con el trabajo de profesor, que no se gana tanto. Entonces, Lamentablemente. yo me acuerdo tanto que le pedí a la naturaleza, yo soy panteísta, esa es mi concepción de Dios, la naturaleza, el cosmos, La el universo. naturaleza. Ujú. Yo pedía, a veces a son de broma, a veces en serio, dos cosas, una vida nueva y un cuerpo nuevo. Cualquiera de las dos me daba lo mismo y me hace sentir conforme. Cuando vi esa oportunidad de cambiar de trabajo radicalmente, con un sueldo que realmente me iba a ayudar a pagar mi maestría y salir de mis problemas, y cambiar de vida, sentí que se me había cumplido ese deseo. Entonces yo no Escuchaste lo el llamado, sí, aquí estoy. aquí estoy y yo dije, en este momento lo hago. Y efectivamente al día siguiente me reporté a trabajar, hablé con mi coordinadora académica, le mostré mi carta de renuncia, me dijeron que me quede y me lo pidieron como cada vez que yo salgo de un trabajo. Les expliqué que no podía, me desearon toda la suerte del mundo, la mejor vibra. Y empecé a hacer los trámites, a empacar la vida en una maleta, como escribí en algún poema alguna vez, y me fui. No sabía a qué venía, vine un mes antes de que se inaugurara la juguetería, con el único objetivo de estudiar el entorno, hacer estudio de mercado. No sabía la moneda, no sabía los billetes, no sabía cómo se manejaba la economía aquí, así que pasé un mes estudiando, estudia, hasta que me volví un cajero experto, no sabía cómo manejar una caja aquí, ni los sistemas contables de aquí. Mi jefa me explicó, que es mi amiga, me explicó, porque ya pasamos de un plano a otro, pues ya pasamos de ser los amigos lejanos a jefe y trabajador. Entonces ella me entrenó, ella me llevó a trabajar a su farmacia, ella tiene una farmacia aquí y me llevó a trabajar a su farmacia con el objetivo de que yo vaya aprendiendo de las ventas y todo lo demás, porque yo tenía que entrenar luego a mis propios cajeros y a mis propios vendedores. Entonces necesitaba saber cómo atender al cliente aquí en Chile, que no es lo mismo que atenderlo allá en Ecuador. Pareciera que uno dijera, yo ya sé atención al cliente, pero no es Lente. así. No es No. así. Uno tiene que acostumbrarse a ciertas palabras, uno tiene que acostumbrarse de antemano a ciertos modismos para saber si a uno le están preguntando algo, lo están insultando y así, Sí. pero por suerte aquí los chilenos son muy educados, son muy educados. Entonces eso me facilitó mucho aprender.
preguntando yo llegaba, entonces ya aprendí cómo expresarme y para cuando ya pasó un mes, la prueba de fuego. Nos tocó quedarnos con mi jefa hasta las 5 de la mañana del día anterior del Día del Niño del 2022, porque el Día del Niño es en agosto acá en Chile, el Mm. primer fin de semana de agosto. Y a las 5 de la mañana terminamos de ingresar la mercadería en el sistema y a las 9 ya abríamos. Y yo me fui a las 9 de la mañana sin dormir a mi trabajo, así deshidratado, como dice un meme, deshidratado sin dormir y con la percepción de la realidad bien alterada. Y mi jefa se fue a su trabajo, porque también tenía su trabajo aparte, Ya. a hacer etiquetas mientras nosotros estábamos repartidos, ella por allá y yo por acá. Llego y estaba inundada la bodega, no se dañó ningún juguete, pero Oh, por milagro no se dañaron los equipos, tuvimos que secar con los chicos que llegaron. Aquí a todos los trabajadores le dicen los chiquillos, entonces con los mm. chiquillos estuvimos limpiando, ordenando, ubicando los juguetes en su lugar hasta como las 3 de la tarde. Estuvimos 6 horas entre seca y coloca, e inauguramos un evento musical, controlar tanta gente que entraba. Fue un reto total porque fue un evento gigantesco, gigantesco. Entonces ya, o gigantesco por lo menos a mi parecer, que no había vivido ese tipo de A algo experiencia. que no habías vivido la experiencia, exactamente. Ajá. Entonces Totalmente ya, nuevo, totalmente nuevo, diferente. nuevo. Sí, entonces realmente no me quedaba duda de dos cosas. Número uno, que tenía que hacerlo bien porque era la inauguración. Y número dos, que a mí me llamaron para hacer eso por algo, así que lo tenía que hacer bien. Qué Y número compromiso, ¿no? tres, por honor. Compromiso y alta responsabilidad. Sí, y puede, algunas personas lo pueden llamar, no sé, arrogancia, pero no es así. Uno confía en lo que sabe y sabe también que ignora. Y por eso yo me basé mucho y yo le agradezco. Yo no digo que el logro sea mío, sino de todo el equipo que trabajó allí. Yo vi quién era bueno haciendo una cosa, quién era bueno haciendo otra cosa, en qué yo era malo y delegué todas las cosas en las que yo era malo a personas que eran buenas haciéndolo, porque si yo me metí a hacer todo el trabajo creyéndome Superman, iba a fracasar. Entonces fue Ujú. importante ser lo suficientemente humilde para decir, no sé, enséñeme, no sé, hágalo por mí. Y de esa manera se logró. Definitivamente, eso que tú dices es clave. Estamos acostumbrados a ser todólogos. La Ujú, gente quiere ser todólogo, quiere demostrar no a sí mismo, sino a los demás que puede con todo. Pero realmente esa es la puerta del fracaso. Es la ujú, puerta del fracaso, pérdidas no solamente de tiempo, sino económicas. eh, y sobre todo el tener que lidiar con ese sí, un ego que puede ser perjudicial es impresionante y lamentablemente eso pasa mucho en nuestro país. O sea, pasa eso de que hay una persona que cree poder hacerlo todo, no delega, no hace las cosas y eso, mira, la importancia de la formación, ¿no? La importancia de la formación que a veces se piensa que no, que qué me enseña la universidad, qué me enseña el estudiar, qué me enseña el ser autodidacta, no me enseña nada. No, ahí está la clave. En la teoría está la clave para poder, no todo lo teórico a nivel experimental puede hacer una calcomanía exacta, pero sí todo lo experimental puede encajar en una teoría que te puede llevar al éxito, que es yo creo que sí. al momento de lo que tú has trabajado lo puedes palpar, ¿no? El éxito no es coincidencia, el éxito no es coincidencia, el éxito viene de la preparación previa. El éxito que viene de la pura suerte no se repite. Muchas personas dan un golpe de suerte y hasta allí llegaron. No quiero ser de esas personas. Prefiero no tener golpes de suerte, pero tener victorias constantes creadas por trabajo. Esa victoria, por decirlo así, de la inauguración de la juguetería no fue coincidencia porque todo el equipo que estaba allí fue contratado por mí. Yo jamás había hecho una entrevista de trabajo. A mí mi jefa me Mm. enseñó cómo las hacía ella y me dejó el trabajo a mí para poder yo hacer las entrevistas. Entonces yo era entrevistador en ese rato y ella era la dueña. Y yo luego de eso, de un par de entrevistas, me dijo, y ahora tú las vas a hacer solo. Porque esa era la relación que nosotros teníamos. Nosotros no teníamos tiempo para andarnos explicando nada. Confiábamos plenamente en el criterio profesional del otro. Si ella me contrató por eso es porque no tiene tiempo para manejar ella la juguetería. Entonces yo tenía que absorber así automático.
Entonces, cuando Pero ella buen terminó, ojo el de ella, buen ojo en el de ella en enfocar este proyecto contigo, porque sí, es esa posibilidad que uno ve en detalles de las personas y que bueno, en buena hora y se sacó la lotería. sí, ya veremos por qué también. Ajá, exactamente, que eso ya más en el plano personal y como yo te lo decía, a veces esto que tú mencionas de la inconformidad, nunca nos damos cuenta qué tan inconformes estábamos con nuestra vida, que hasta nos cuestionamos el hecho de saber si es que hemos sabido querer y si hemos sabido amar a nosotros mismos para poder proyectar eso a los demás, ¿verdad? Sí, Entonces, cuando pasan cosas demasiado duras, difíciles, como moverse de un lado a otro, tomar, como te digo, estas decisiones, cuando no estamos solos, cuando hay familia de por medio, tú estás joven, eres un chico joven has tenido esa oportunidad en este momento y que la has podido tomar, porque a veces las oportunidades se dan, pero no, y que si fulano, que si esto, que tengo esto. Entonces uno se cuestiona muchas cosas y luego en la vida llega a los 50, 60, 70 años arrepentido de no haber tomado decisiones en su momento. Y esas decisiones van dejando estelas de situaciones que también son negativas porque siempre se hiere a alguien. Y yo sé que cuando conversamos esa vez y que vi cosas y yo me quedé impactada porque nuestra primera conversación antes de era otra, ¿no? Era ajá, otra la idea que tú tenías, o sea, tú tenías una idea que puedo corroborar, que estabas con tu familia y estabas diciendo, bueno, en tal tiempo, o sea, tenías planificado y mira que a veces las planificaciones se vienen abajo, sí. se vienen abajo. ¿En qué momento se vino abajo todo eso? Bueno, la verdad es que para no entrar en detalles tan íntimos, Sin detalles cuando, íntimos. cuando uno se, cuando uno se decide a lanzarse a este tipo de aventuras, de salir de la zona de confort y arriesgarlo todo, a ganar o morir, entonces uno se empieza a replantear muchas cosas. No es ningún secreto que los matrimonios jóvenes tienden a fracasar por la misma edad y por el mismo hecho de que el nivel de madurez a lo largo de los años no es el mismo entre las personas o los daños que se van haciendo por la misma inmadurez, las relaciones se deterioran. A veces la cercanía con las personas, en lugar de unirlos más, a veces los deja en una situación de costumbre donde ya uno pierde la noción hasta de la libertad o del amor mismo. Entonces uno a veces se amarga. Yo considero que pasé una gran época de mi vida amargado y valoro mucho ahora la felicidad. Y así como le digo, me cuestioné mucho todo cuando yo llegué acá a Chile porque yo le había pedido a la naturaleza, al cosmos, dos deseos, una vida nueva y un cuerpo nuevo. Y un Yo cuerpo dije, bueno, nuevo. ya me dio la vida nueva, pero de todas maneras tengo mis problemas de salud, ya no importa. Pero acá yo me sentí bien, acá yo sentí salud, acá yo dejé de tener muchos síntomas que ya Mm. tenía, mi salud mejoró mucho, entonces sintiéndome libre y sintiéndome sano, yo empecé a cuestionarme muchas cosas y fue un periodo de mucha crisis porque ya en ese momento, ya en esos tiempos, a inicios de lo que yo llegué acá, ya mi matrimonio se desbarató, ya era una estructura que no se podía sostener y de repente pues ya hubo el quiebre. eh, Mi jefa también estaba pasando por problemas matrimoniales que terminaron en su separación también al poco tiempo de lo que yo llegué. Nosotros ya éramos amigos, éramos jefe y empleados, salíamos mucho por asuntos de negocio, salíamos juntos por asuntos personales, así que eventualmente pues viéndonos cada cual ya separados, pues dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no rehacer nuestras vidas si hay algo que está surgiendo aquí? Entonces se tomó la decisión, así mismo radical como todas las decisiones de mi vida, de darme la oportunidad de tener una relación nueva, sana y con prospecto a futuro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mucha gente se limita por la edad, mucha gente dice, no, es que a los 30 y tantos años uno ya debe sentar cabeza, o ya debe haber sentado cabeza porque tuviste tus hijos hace tanto tiempo, pero yo tuve a mi hija cuando tenía 24, han pasado 10 años, han pasado muchas cosas
uno también tiene Cla- derecho a rehacer su vida, así que tomé ese derecho y pese a que, como usted dice, uno deja una estela de lo que muchas personas podrían llamar daños colaterales, realmente hay una sola cosa en la que uno piensa ya cuando se siente libre o se siente realizado, y es que uno tiene que priorizarse uno mismo. Uno es la sí. prioridad, uno es su propio proyecto y su mejor proyecto. Y si uno no trata su vida así, entonces está gastando el recurso más valioso que uno tiene, que es la vida, por nada. Y yo desde ese momento me di cuenta que tenía que ser radical en mi vida y que tenía que vivir para mí y que si quería ser feliz, tenía que ser feliz yo primero para poder compartir felicidad. Y así fue como inició mi nueva relación. Así, siempre me acuerdo cuando uno viene va en el avión, ¿no? Y le dicen, si hay despresuramiento, use la mascarilla primero usted y después ayude a los niños. Ajá, tal Y cual. eso es real, o sea, es de la vida real en todos los sentidos. O sea, si tú no puedes estar bien, ¿cómo puedes proyectar y generar una acción hacia los demás Y a que mí me están tocó la esperando? situación de la mascarilla porque yo tenía que hablar con mi hija. Mi hija era mi mayor tormento en esa decisión Claro, porque uno cuando se casa joven y tiene hijos joven, no visualiza que es más sano para el niño vivir en una casa sin peleas, aunque no esté el padre, que vivir con el padre, pero en un ambiente poco saludable. Entonces ya cuando yo me di cuenta de que esa era la solución y que tal vez la distancia sí era algo que iba a convenir, pues entonces ujú, me puse la mascarilla yo primero y dije, bueno, pues voy a respirar yo, voy a arreglar mis asuntos yo y luego le voy a poner la mascarilla a ella y ella va a estar bien porque es una niña fuerte. Yo la crié durante 8 años y sé lo fuerte que es. Uno sabe claro. lo que cría. Uno sabe lo que cría, definitivamente. Y sabes que no es fácil, definitivamente no es fácil. Ahora yo me encuentro en otro plano, en el plano de escuchar a un hombre con las situaciones que enfrenta para poder justificar el por qué hay que hacer cambios, ¿no? De una u otra manera. Generalmente siempre las mujeres conversamos con las mujeres y sabemos que hay una situación, puede ser que se ve desde el reverso, desde la parte de atrás de lo que está enfrentando, en este caso, por delante de. Entonces, no es fácil, no es fácil, y yo no digo ay, qué lindo, ya todos estamos felices, yo estoy feliz y bueno, y el resto verá cómo se va arreglando. No, no, es difícil porque definitivamente hay una mujer que está del otro lado, está también con sus temas, también tiene sus justificaciones propias de ella. eh, y que, claro, o sea, hay que mandar mucha luz a esa persona que de alguna manera pues ha tenido tu hija, que tiene una relación que nunca se va a terminar, ¿no? Que es tener el nexo, ¿no? El nexo de una niña. Pero por el otro lado también está otra mujer que también soluciona sus temas y que de alguna manera toma decisiones, así como tú dices, de ya, o sea, eh, quebrar todo y empezar de nuevo, ¿no? Entonces, también está y tiene sus motivos y tiene sus justificaciones propias de cada ser humano, todos lo tenemos. Eh, Tratar de empezar una nueva vida sin tratar de que no se afecte a ambas partes, porque me imagino que por el otro lado también ella habrá tenido que pasar situaciones difíciles, incómodas, y bueno, sin justificación. Lo que pasa es que a veces la vida es así, ¿no? Eh, no nos está dando el detalle de lo que pasa porque a veces es muy sutil el detalle. No pasa, como tú dices, no hay una justificación o una manera de determinarlo. Yo Pasó, tengo se una dio. metáfora muy buena de ese asunto. Ajá. Eh, los microondas, los microondas calientan con pequeñas ondas que aceleran las partículas de agua en lo que se mete en el horno, pero las microondas no se ven, no están en el rango de luz visible, aunque técnicamente son luz, ¿ya? Muchas veces a los ojos de otras personas uno podría ver una habitación y decir, no, es que aquí está en paz, aquí no pasa nada, pero muchas Mm, veces eso está lleno de microondas, que solo lo sienten los que están ahí adentro, que se sí, están quemando allí adentro en esa situación y que no se ven de afuera. Y es imposible decirle, oye, es que aquí hay unas ondas invisibles que me están quemando, me que están tú no las quemando. ves. Ujú. Pero sin embargo están allí
y uno no puede andar dando justificaciones a todo el mundo porque si no uno se muere dando explicaciones. No, no terminamos, o sea, nuestra vida seguiría en ese sentido, pero sí, también hay que, o sea, yo creo que por el hecho de que necesitamos sanar, ¿no? Los pasos que se tienen que dar, tienen que ir también en ese sentido, ¿no? Para ahora, de pronto, si aún sigue un proceso difícil, obviamente todavía está en el duelo, se está en duelo, se está pasando una etapa, pero eso al final se va a agradecer, porque uno dice, bueno, sí, tuve también otra oportunidad, me di otra oportunidad, quienes se quieran dar otra oportunidad, y qué bueno, ¿no? Qué bueno continuar el camino, pero o sea, decirlo es fácil, dirán, pero hacerlo, o a lo mejor un poco más complicado. Pero hay que encontrar el sentido de nuestra vida, por favor, nuestra vida, qué es lo que queremos. Esos proyectos que tú mencionabas al inicio, mira lo importante que son, porque si nosotros no encontramos el proyecto de nuestra vida, siempre vamos a estar viviendo el proyecto de otro. Ujú, Y eso no es justo. Eso no es justo. Tenemos que tener nuestros propios proyectos de vida para poder en eso realmente ocupar también nuestra existencia, más allá de con quien estemos viviendo y más allá de a quien tengamos que seguir formando, ¿no? Porque le toca continuar en ese camino. Entonces, ujú. realmente, y yo te dije a ti, Jonathan, qué increíble, porque yo te veía un muchacho joven, efectivamente, con un matrimonio, con una niña y con y siempre tenías un halo de misterio, ¿no? Un joven misterioso, porque andaba, yo creo que tu piedra filosofal te seguía siempre. Tu piedra filosofal siempre estuvo contigo y al final, como el huevo, ¿no? Se rompió desde adentro y cuando se rompe desde adentro crea nueva vida. Sí, yo sí considero que de alguna manera mi salida de Guayaquil a Chile fue como una muerte simbólica, que yo moría allá para revivir acá y que esa piedra filosofal, que así como piedra, las piedras pesan, yo ya Ujú. pude dejar lo que pesa atrás y nacer de allí yo mismo, ya sin ningún peso, completamente libre, sin Perfecto. dejar Y las ahora, responsabilidades. sí, Ujú, bueno, eso sí, yo ni siquiera toco ese tema porque me imagino que debe ser así. ujú. Ni para qué ahondarlo. Pero entonces, de aquí para adelante tienes has visorado un nuevo futuro y estás viviéndolo y construyéndolo día a día. En cuanto a la parte profesional, entonces, vas a dejar tus proyectos literarios hasta donde están y vas a reescribir una nueva historia. Y en cuanto a la parte profesional, el tema de lo que estás haciendo, vas a continuar con la juguetería. ¿Qué es lo que al menos medianamente sabes que puedes llegar a hacer? Bueno, pues la juguetería tiene mucho potencial todavía que dar. Hay que cubrir el mercado de todo Talca y eventualmente avanzar a la séptima región de Chile, la región del Maule. Esa es mi meta realmente, posicionar la juguetería y empezar a crear sucursales, porque el proyecto es muy ambicioso y quiero que mi jefe esté orgullosa de mí. Ah, bueno, y tú también Aparte, sentirte orgulloso. y yo sentirme orgulloso de haber logrado el proyecto que yo me puse con respecto a la juguetería. Paralelo a eso, sería bueno para mí, es un asunto profesional que también he querido hacer y que compagina muy bien con el asunto de la juguetería, que es hacer una importadora. Siempre me ha gustado el comercio exterior. El comercio exterior me ha Mm, gustado mucho y quiero ejercer en eso, quiero estudiar un diplomado de eso para hacerlo bien. Me gusta estudiar y ejecutar. Así que esos son mis planes profesionales. Y mis planes literarios son terminar la serie de 3 libros que dejé pendiente y con eso sentirme satisfecho. Siento que no, una vez, sí. siento que una vez que termine con esas 3 cosas que son amplias y grandes, porque vienen acompañados con una enciclopedia de la misma para poder entenderlo mejor, es interactivo, todo es un trabajo bastante grande. Siento que con eso yo ya culmino mi área literaria y me siento satisfecho de ella. Allá, porque no es que quieres ser por el resto de tu vida un literato. No, yo lo único que quiero hacer por el resto de mi vida, lo único que tengo claro, porque he sido profesor, he sido ayudante de construcción, he sido repartidor de tintas, he sido tutor, he sido escritor de tesis, he sido escritor literario, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que tengo claro que quiero seguir siendo toda la vida
es Jonathan Córdoba. Es lo único que tengo claro. Qué maravilla, qué lindo y realmente yo te deseo muchísimo éxito, sobre todo porque te vi desde muy jovencito. Son tantos años en los que estuviste dentro de mi casa ayudándome con esa tarea que a todos nos pone de los pelos de punta. Las benditas Y yo matemáticas. los vuelvo a recalcar, o sea, por favor, contraten a alguien para que facilite las partes, esa parte tan compleja que es de la vida de una familia, ¿no? El aprendizaje, darle el Sí, aprendizaje adecuado a nuestros hijos. Y, y bueno, y desearte solamente, me queda desearte que te vaya súper bien. Eres un chico que, como te digo, siempre vi, yo no sé por qué siempre te vi como alguien que sabía informática. ¿Te acuerdas que varias ocasiones te pregunté, te hice consultas respecto al tema, ¿no? Yo decía, yo no, trabajé no, en yo eso también. trabajaste en eso, pero como que no era tu fuerte, porque nunca te quisiste como meter un poco más en el tema, ¿no? Ajá. Era Exacto, entonces, más técnico que informático. exacto, eras más técnico que informático. Y bueno, eso pues me pareció, y bueno, haber tomado dar este salto realmente sí, a todos nos puede de alguna manera trastocar todo, pero ahí es donde está el éxito, ¿no? En el que nosotros podamos saber hacia dónde queremos ir y sobre todo cómo nos queremos sentir. Así que muchísimas gracias por haber permitido esta conversación conmigo, haber abierto tu corazón conmigo y de siempre haber sido una persona tan amable y sobre todo yo, no es porque estamos conversando acá ni porque nos están mirando, que de hecho les voy a dejar ahí que le pongan tarea a Jonathan para que le pregunten, saludos a todos los que se están conectando con nosotros y sobre todo que le pregunten, tengan tarea, denle tarea ahí para que conteste a través de Facebook del periódico El Costanero y pueda pues dar sus contestaciones a las inquietudes que se puedan formular. Y bueno, muchísimas gracias porque siempre es importante, yo creo que parte de la vida es conocer cómo se vive en otras vidas. Entonces, vamos a tomar lo que nos interesa y lo que no, lo vamos a dejar para que siga su curso. En todo caso, vamos a tomar toda tu experiencia como una experiencia de vida que creo que puede ser compartida y por sobre todo puede ser disfrutada por alguien más. Muchas Vamos gracias a por la cerrar, invitación. vamos a cerrar. Gracias a ti, mi querido Jonathan. Vamos a cerrar, pues como siempre, con nuestra video de conversaciones frente al mar, no sin antes comentarles que el próximo martes y jueves tenemos nuevas conversaciones para ustedes. Muchas gracias, mi querido Jonathan. Entonces, estamos conectados siempre y una nueva Siempre. oportunidad, pues ya conversaremos nuevamente a ver cómo avanza la juguetería. Listo, muchas gracias. Un abrazo, saludos a Gracias a todos. ti, Chao, Belén, cuídate. igualmente. Gracias.